Bueno, me presento primero. Soy Camila Molina, integrante del Observatorio de Juventud y Derechos Humanos. Y el día de hoy vamos a hablar con Paz Ahumada Muñoz, cientista política y diplomada en Violencia Política, Memoria y Producción Cultural en América Latina de la Universidad de Chile. Y además egresada en cine documental de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y directora del documental Lumi Videla, que es un cortometraje que trata sobre la vida de una joven socióloga milista asesinada por los aparatos represivos de la dictadura cívico-militar chilena. Y actualmente desempeña su labor profesional en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como parte de la línea programática de Memoria y Feminismo. Y para partir, voy a hacer una pregunta un poco más personal. Ya. Me llama la atención que seas cientista política, pero también te ha interesado mucho las artes. Y quiero saber qué te motivó, cómo se produjo ese interés en ti. Sí, mira, yo, bueno, estudié ciencia política, siempre me ha gustado mucho como las ciencias sociales, eso es algo que he tenido como siempre, pero por otro lado, creo que, bueno, todos somos como medios multifacéticos, también tenemos distintas dimensiones y a mí siempre me gustó el arte, siempre me gustó el cine, particularmente el cine y la actuación. Entonces, cuando llegó el momento ahí como ya de definirme para qué estudiar, me fui por el lado de las ciencias sociales, pero siempre mi corazoncito estuvo como con el tema de las artes y siempre pensé que después de estudiar ciencia política iba a irme por el lado del cine. Y fue súper genial para mí porque logré como de alguna manera cruzar ambos mundos, ¿no? Como el mundo de las ciencias sociales, luego me metí en el cine, pero más en el cine documental. Me pareció como una súper buena forma de poder hacer ese cruce y de poder tocar los temas que a mí me interesaban, como los temas de memoria, de derechos humanos y otros, y poder expresarlos a través del cine. Que me parece súper bien de las ciencias sociales poder como comunicar o expresar cosas a través, no sé, de la escritura, por ejemplo, las columnas de opinión, en fin. Pero creo que el arte tiene esa característica súper linda de poder llegar y lograr esa empatía, ¿no? Como con la gente. Y cuando uno, yo siento que uno muestra como una historia a través del cine o a través de las herramientas audiovisuales, de alguna forma llega o impacta de una forma distinta. Y bueno, y esa fue mi motivación principalmente, como hacer ese cruce entre ciencias sociales y arte documental. ¿Y desde siempre te interesaron los derechos humanos o fue algo que se fue dando con el tiempo? No, yo creo que fue algo que se fue dando con el tiempo. Obviamente tenía un interés como innato en temas de memoria. A mí siempre me interesó desde el colegio el tema de la dictadura. Y de hecho iba en un colegio que no era muy abierto hacia esos temas. De hecho, cuando yo estudié la enseñanza media, como el 2000, iba en cuarto medio como el 2004, muchos años. eh, Tú eres joven, no sé, tú estabas en el jardín, supongo, en esa época. No, no. Pero, pero claro, me pasaba que yo quería hacer trabajo sobre la dictadura y el colegio me decía no, como que eran temas que se silenciaban. Y eso a mí me impactó muchísimo, como que no me permitieran hablar, por ejemplo, de Salvador Allende, de la Unidad Popular, de la dictadura, de la represión, de la violación a los derechos humanos. No era un tema abierto o no estaba incluido en el currículum escolar como educación en derechos humanos, como sí se ve un poco más ahora. En ese tiempo me acuerdo que pasábamos el tema, no sé, de la dictadura así muy rápido, muy por encima, y a mí siempre me interesó. Y creo que como me lo prohibieron, más ganas me dio de interesarme por esos temas y entrar en ese mundo. Y cuando fui estudiando ciencia política y después con el tema del cine, me fui metiendo más en esos temas y pude hacer o pude expresar a través del cine documental y el arte documental esos intereses que yo tenía desde niña. Sí, qué bacán. Qué bacán cómo se dio todo tu relación con la arte y con los derechos humanos. Es una mezcla igual llamativa. A mí me llamó mucho la atención al leer. Sí, no, Bueno, yo creo que no son excluyentes para nada, yo creo que uno puede como integrar ambas cosas. Creo que el arte en general ayuda a eso, ¿no? Como incluso a sí. poder exorcizar los temas de trauma de violencia política en las sociedades. Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante también. Si o podemos pasar al tiro a hablar de eso. Ah, bueno, dale, dale. Sí. Bueno, al fin y al cabo, yo pude ver tu documental. Me gustó Súper. bastante, me acercó a un tema que uno de repente está un poco lejano, quizás por el tiempo,
también por la edad, y esto permite a uno darse cuenta de los horrores y de la crueldad que se vivió en aquella época, ¿cierto? Sí. Y bueno, y dentro de eso, quería ver cómo tú relacionas o cómo ves la relación entre los derechos humanos y las artes en general, pero en particular con lo que puede ayudar el arte documental. Sí, por supuesto. Yo ahí veo como una relación súper clara, primero en el tema de que el arte documental o el cine documental puede ayudar, primero es un registro, ¿no? Es un registro es un archivo. Uno puede estar grabando algo hoy que puede servir muchos años más adelante como testimonio de una realidad. Entonces, primero es como un registro de archivo importante, después creo que es como ayuda a visibilizar, sobre todo el tema de las violaciones a los derechos humanos. O sea, lo vimos después del 18 de octubre en nuestro país, cómo ayudaba a que cualquier persona, incluso que registrara algo con su celular, no tiene que ser como específicamente desde el cine, pero creo que el registro audiovisual como documento eh, es muy importante porque, claro, tú a través de las imágenes puedes entender un panorama y un contexto quizás mucho más rápido y mucho más eficientemente que si fuera, no sé, un texto o si alguien te cuenta algo. Entonces, si tú lo ves, tiene esa característica de archivo documental y de visibilización de los derechos humanos. Creo que sirve como medio de denuncia también, y eso es muy importante decirlo. Creo que nos ha ayudado mucho también eso en el caso de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron después de la revuelta social. No así como fue en el golpe militar del año 73, donde no teníamos la tecnología para hacer eso. Y en ese sentido se vuelve como un medio de prueba, ¿no? Es fundamental el registro. Y creo que el cine documental que es un poco distinto, porque claro, está el reportaje, el registro que uno puede hacer de las cosas que van pasando en la calle, pero el arte documental y el cine documental tiene otros tratamientos, ¿no? Tiene como otras formas de expresión, ahí hay herramientas del audiovisual, operaciones cinematográficas que se pueden aplicar para darle un sentido incluso más poético a lo que uno quiere transmitir, pero me parece que es una relación súper importante entre derechos humanos y arte documental o el cine y los registros de archivo principalmente. De hecho, muchos de los registros de las cosas que tenemos de la época de la dictadura son muchas fotografías también, bueno, testimonio, por supuesto, todo eso genera el archivo, no solamente algo escrito, ¿no? Como también está este archivo que es más registro audiovisual. Y como te decía antes, creo que es súper importante, o al menos para mí es muy fundamental, el tema de que las artes en una sociedad, en una comunidad, nos puede ayudar un poco a exorcizar a nivel simbólico también los traumas de la violencia política, ¿no? Porque nosotros somos un país con muchos traumas de violencia política. Sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras memorias transgeneracionales también. Entonces, creo que hay cosas que no se han sanado y que el arte, la performance, el teatro, el cine, la poesía, en fin, las distintas artes escénicas y otras, la música, por supuesto, también, nos puede ayudar un poco a exorcizar ese dolor que está muy anclado en nuestra sociedad chilena, bueno, y de Latinoamérica en general. Sí, sí. Quería pararme un poco en algo que tú mencionaste, que era el nuevo uso de las redes sociales, que ahora también existen muchas cámaras, que algo un poco más rápido. Uh Y -huh. quería ver cómo ves esto de la democratización, por así llamarlo, también de las artes, con esta nueva forma de digitalización. Sí, a mí me parece súper bueno. Creo que, como bien dices tú, tiene que ver con la democratización, bueno, de las artes y del poder registrar, ¿no? También siento que tiene como dos caras, porque por otro lado también hay una brecha digital para muchas personas que no pueden acceder, por ejemplo, al Internet o a los celulares. Bueno, en fin, hay ahí como un tema también que nos atraviesa interseccionalmente, que es el tema de la clase. Pero, pero sí siento que es súper bueno esto de la democratización también de las tecnologías, porque, y de nuevo pongo el ejemplo de la revuelta, como todos pudimos desde nuestros celulares de alguna forma como registrar lo que estaba pasando, o sea, de hecho, habían casos importantes de violación a los derechos humanos que estaban como medio de prueba, gente que estaba ahí grabando, todos tenían acceso a eso. La digitalización también es importante. Creo que antes era mucho más difícil poder hacer un documental. En mi caso, yo creo que si no hubiese existido, por ejemplo, esta democratización también de tomar una cámara y salir a grabar y testimoniar en el fondo, no hubiese podido hacer el documental tampoco, porque antes se hacían con esas cámaras como súper antiguas, con esos rollos especiales, en donde era distinta el tema del montaje, el tema de armar una película.
Ahora también creo que es necesario que desde el Estado hayan políticas públicas para poder democratizar también el acceso a los fondos. De repente el tema de los fondos públicos, del acceso a la cultura, es súper restrictivo, es súper complejo, y a no todos les llega esos beneficios. Entonces, creo que es importante también que desde el Estado pueda haber una visión de que, la cultura es un derecho para todas y para todos, y también constituye derecho humano. Ser parte de la comunidad cultural de tu país, de tu sociedad, es un derecho humano. Sí. Y también como un ejercicio de memoria, porque tu documental en particular también es como un ejercicio de memoria y también de educación en derechos humanos. Eh, Mm. y eso es bastante interesante y quisiera adentrarme un poco más en la importancia que tú le otorgas al arte en las denuncias y en las visibilizaciones de las violaciones a los derechos humanos. Sí, o sea, claro, cuando partió la idea de hacer el documental de Lumi Videla, que fue un ejercicio de memoria, tal como dices tú, muy bonito, muy importante, yo lo hice siempre pensando en eso, ¿no? Como un homenaje a ella primero, y también como un ejercicio de memoria para que la gente pudiera conocer quién fue ella, y que fue un caso muy relevante dentro del periodo de la dictadura. Los montajes de prensa eran bastante, o sea, como que lo hacían constantemente, era una práctica que hacía la dictadura durante esa época. Entonces, me pareció que primero como un ejercicio de memoria y reivindicación también del nombre de Lumi Videla, porque si ustedes no han podido ver el documental, pero tú en tu caso, Camila, lo viste, habla, bueno, esta mirista asesinada por los aparatos represivos por la DINA, fue torturada, asesinada, y luego su cuerpo fue lanzado a la Embajada de Italia como un mensaje de la dictadura hacia los asilados chilenos, ¿no? Que estaban ahí en la embajada italiana resguardando su vida, y tener ellos también como una excusa de poder entrar. O sea, inventan que ella muere dentro de la embajada en un contexto de una orgía entre asilados políticos, lo cual era absolutamente mentira. Entonces este montaje que se arma, que no fue solamente Lumidela una de las víctimas, o sea, también tenemos el caso de Marta Ugarte, por ejemplo, que es una profesora comunista que también fue asesinada, y también hubo un montaje de prensa. Pero eran como unas prácticas muy entre comillas, como normales para la dictadura, ¿no? Como que lo hacían constantemente. Y a mí me parecía que ese ejercicio de memoria, de poder reivindicar su nombre y homenajear a Lumi, era importante mostrarlo ahí y visibilizarlo. Más allá de una denuncia, porque este fue un caso que ocurrió hace muchos años y ya el caso se resolvió y hay culpables, y hay personas condenadas. Pero sí creo que se demoró muchísimo la justicia, ¿no? Como también pensar en los grados de reparación, justicia y verdad que alcanzamos post dictadura. Realmente no fueron los ideales, ¿no? No fueron los grados ideales de verdad y de justicia, por supuesto, para las víctimas. Entonces ahí a mí me parecía como muy fundamental ese ejercicio para poder visibilizar esa historia dentro de muchas otras. O sea, Lumi es un caso, pero hay muchísimos de los cuales no se habla o no hay un documental sobre la historia de esas personas. Y es importante hacer memoria. Yo creo que las nuevas generaciones también ahí tienen un llamado importante a visibilizar estas historias que están como ocultas, ¿no? Sobre todo la historia de las mujeres, la memoria de las mujeres. Ser una mujer militante, ser una mujer mirista, ser una mujer que salía de los cánones que en esa época se pensaban de lo que debería ser una mujer, madre, esposa, ¿no? Como esta imagen de Lucía Iriar. Lumi era totalmente lo contrario. Entonces, había que eliminar a mujeres como ella. Y por eso me pareció tan interesante poder hacer ese ejercicio y visibilizar su nombre y su historia. Sí. Y también quería adentrarme un poco más en cómo fue para ti emocionalmente poder hacer ese documental, porque debe haber sido bastante fuerte emocionalmente. Y también quería sumar algo de lo que tú mencionabas, que los medios de comunicación, bueno, en ese tiempo estaban totalmente al lado de la dictadura, por así decirlo, pero también dentro de la imagen de la mujer militante también existía esta crítica como más sexista, ¿cierto? Había un enfoque ahí un poco más sexista, incluso dentro de las portadas de diarios que tú presentabas en el documental también se ponía ahí como una historia un poco más pasional que supuestamente había. Mm, sí.
Sí, bueno, interesante tu primera pregunta, nunca me habían preguntado cómo me había impactado emocionalmente, pero sí, si lo pienso, fue un gran impacto para mí conocer esa historia, investigar, porque obviamente antes del documental hay que hacer una investigación respecto de la historia de Lumi y además conocer a su familia. Yo creo que eso me impactó muchísimo a nivel emocional, como conocer a su hijo, por ejemplo, que su madre fue ejecutada política y su padre es detenido desaparecido hasta el día de hoy. No saben el paradero de él. Entonces para mí eso fue muy impactante, pero al mismo tiempo cuando terminamos el documental y pudimos como mostrarlo, lo mostramos, me acuerdo, el primer día en Villa Grimaldi y en José Domingo Caña, que son lugares de memoria, el 11 de septiembre del 2015, y fue muy bonito el recibimiento de la gente. Después tuvimos la fortuna de que nos invitaran también a festivales internacionales, entonces conocer como la reacción de la gente en otros países, por ejemplo en Cuba, en Italia, en el Festival de Trieste, fue muy bonito, como que había gente en Italia que conocía también el caso de Lumi Videla, porque la solidaridad internacional fue importantísima. O sea, para la gente que estuvo exiliada o para la denuncia internacional dentro de lo que estaba pasando en Chile con la dictadura, fue fundamental la solidaridad internacional. Entonces, para mí emocionalmente fue impactante, pero al mismo tiempo fue satisfactorio de poder decir, ok, este documental llegó, no sé, a las personas que hayan llegado, pero lo están viendo. Y de hecho, cuando lo liberamos en YouTube fue genial porque nos dimos cuenta de que causó como harto interés de la gente de poder conocer esta historia. Fue muy bonito. Yo me siento muy feliz de haber hecho ese documental juntos con mis compañeros de la universidad porque no lo hice sola, fue un equipo. Eh, y fue hermoso, fue muy, muy bonito. Ahora, en el caso, en el otro tema que tú me tocas, sí, fue obviamente ahí con el tema del sexismo. Yo creo que es una relación que no hemos podido quizás como adentrarnos tanto en eso, pero patriarcado y dictadura, o sea, ambas estructuras ahí operando, fue brutal para las mujeres de esa época. Y sobre todo para las militantes y las personas que fueron torturadas, que fueron desaparecidas y ejecutadas durante el tiempo de la dictadura de Pinochet. Y por supuesto que había ahí un tema sexista, o sea, dentro de las portadas que tú hablabas, claro, hablaban de Lumi como que murió en un contexto de una orgía con los otros asilados. O sea, si hubiese sido un hombre, de seguro que no le inventan eso. Entonces ahí uno se da cuenta que a nivel simbólico el patriarcado está operando muy profundamente y en concordancia con la dictadura civil-militar. Entonces es potente darse cuenta de eso, ¿no? Las mujeres también representaban un botín de guerra, no era que cuando eran torturadas o violadas sexualmente, la violencia político-sexual de hecho es eso, es como dentro de los cuerpos feminizados es distinto al de los hombres porque son un botín de guerra. No es para satisfacer ninguna cosa sexual, sino que es justamente como para mostrar la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces ahí me parece interesante también poner el ojo y poner el análisis en eso, en la diferenciación. Sí. Bueno, siguiendo en ese ámbito, bueno, voy a volver un poco hacia atrás, porque Uh -huh. también quería saber algo antes de que podamos pasar al siguiente tema, de cómo fue el proceso de creación del documental. Mencionaste al principio que se tuvo que hacer como un trabajo de investigación, Uh -huh. pero también quiero saber cuáles fueron los pasos que siguieron hasta poder ya llegar a presentar el documental, porque uno tiene la visión de que hacer arte en Chile cuesta demasiado. Por eso quería saber cómo fue un poco más el proceso de creación del documental. Sí, por supuesto que hacer arte, hacer cine cuesta mucho, pero claro, yo tuve la fortuna de que estaba estudiando, era estudiante de cine documental, y dentro de una de las clases teníamos que hacer un documental, un cortometraje, y bueno, me tocó justamente como presentar este proyecto. A mí me llamaba mucho la atención el caso de Lumi Videla, varias veces había pasado por afuera de la Embajada de Italia y había como una nimita que estaba como en honor a ella y me llamaba la atención, pero no conocía muy en profundidad el caso. Entonces, cuando presenté esta idea, bueno, los profesores elegían ahí distintos proyectos y el mío quedó. Y con mis compañeros empezamos a hacer una investigación y ahí, claro, el primer paso es investigar cuál es la historia detrás de ella, quién fue ella. O sea, ella me pareció una mujer fascinante, primero porque bueno, estudió filosofía desde muy joven, o sea, salió del colegio ya como a los 16 años, muy inteligente, estudió filosofía, después estudió
sociología. No alcanzó a terminar sociología porque la tomaron detenida antes, pero creo que hace como 2 o 3 años la Universidad de Chile entregó un diploma póstumo a ella y otras víctimas de la dictadura. Y yo asistía también a esa ceremonia, fue muy bonito. Entonces, claro, ella estudió eso, después, bueno, estaba también metida en el MIR, pero ella era una militante del MIR que además estaba como en las cúpulas del partido, ¿no? O sea, era muy cercana a Miguel Enríquez también. Me tocó hablar con la familia, entrevistarlos a ellos, hacer preentrevistas y después hacer el registro documental de lo que nos quisieran contar. Y por supuesto que es distinto también a hacer una película como normal, entre comillas, ¿no? El documental tú puedes tener una idea, y de hecho yo tenía una idea de cómo iba a ser el producto final del documental, pero terminó siendo algo totalmente distinto, porque claro, uno no puede controlar lo que va saliendo, ¿no? El testimonio, el relato, hacia dónde va yendo la historia. Entonces me pareció como muy fundamental esa investigación primera para ya hacerme una idea de qué iba a tratar el documental, pero después fue totalmente otra cosa y me gustó que fuera así, ¿no? Como que uno va fluyendo un poco con la historia y con el registro, porque al final lo que tú tienes son archivos, ¿no? Y armas la película después en torno a lo que tienes, material de archivo, testimonios. Me acuerdo que nosotros fuimos a grabar a distintos centros de memoria, a donde está también enterrada Lumin Videla, en el cementerio general. Entonces hicimos varias pasadas y nada, y después el proceso ya final, que es el montaje de la película, la edición y después todo lo que es la producción de los circuitos como de festivales internacionales, que ahí eso fue ya como idea mía nomás, como de patúa, porque yo decía, ya este fue un trabajo para la universidad y todo, y nos fue súper bien, pero es un material que tiene que verse, ¿cachai? Como esa es la idea. Entonces yo lo empecé a postular a festivales y quedó y fue fantástico, una súper bonita experiencia. Y además estuvo en distintos lugares presentándose, incluso en la Feria del Libro, me acuerdo que también lo dieron y fui a un conversatorio con la familia. Ha sido un camino muy bonito el recorrido de ese documental. Sí, bueno, también quería saber que cómo crees tú que aporta el arte en general a la educación en derechos humanos. Sí, Puede ser, yo creo que esta es mi aventura sin estar muy sí, dale, cercana a dale. hablar, No, creo dale, por supuesto. que es una gran herramienta. Y bueno, nosotros también aquí con el observatorio ahora estamos levantando el área de educación en derechos humanos Ay, y qué lindo, conversamos súper. el otro día. Y también tenemos un gran desafío, sobre todo con los niños más menores, por así decirlo, gente que está en básica o en pre-básica. Y ahí claramente el elemento audiovisual es bastante llamativo. Y en específico también quería saber cuál es tu visión respecto a cuál es el rol del arte en la educación en derechos humanos. Sí, o sea, primero creo que la educación en derechos humanos es fundamental en nuestras sociedades para profundizar los grados de democracia. Y claro, creo que ahí el arte documental podría ayudar mucho, porque de hecho yo siempre pensaba cuando estudiaba cine documental, oye, qué buena herramienta sería esta para los profesores, o sea, para la gente que se está formando en la docencia en general y más en la docencia en derechos humanos, que tuvieran un ramo de aprender a hacer cápsulas de videos o documentales mini, en donde puedan de alguna manera como mostrar a sus alumnos cuáles son, o sea, no sé, quieran expresar o mostrar la historia de alguien, por ejemplo, o puedan hacer sus clases de forma más didáctica. Creo que la educación en derechos humanos en ese sentido es muy fundamental y que debería tomar esas herramientas. Y ahí también está la educación, no solamente en derechos humanos, la educación cívica, la educación ciudadana, cómo podemos profundizar en esos temas, cómo podemos hacerlo más cercano también a la gente. Y yo creo que ahí también hay como un despertar también de conciencia incluso de los más jóvenes. O sea, yo he visto alumnos que están súper, o estudiantes que están súper metidos en los temas de derechos humanos con hartos interés en participar. Hay mucha demanda de participación. Bueno, ahora con la pandemia está todo un poquito más restringido y todo mucho más virtual. Pero ¿por qué no también aprovechar esas herramientas que nos da la virtualidad? Pero creo que en la medida en que vayamos como todos, todas, todes, como profundizando en estos temas y ayudándonos, o sea, por ejemplo, si yo sé hacer videos y tú necesitas, y tú eres profe y tú necesitas, y no sé, como que te ayuden algo en una cápsula, no sé qué, ya nos contactamos y hacemos algo en conjunto. Yo creo que tenemos que hacer estas redes, o sea, tanto el observatorio, ustedes,
también otras instancias, si tienen, no sé, forma de hacer capacitación a profesores, a docentes, o de ayudar en hacer videos, en hacer documentales, fantástico. E incluso enseñarle a los niños a hacerlo. No, no es tan difícil tampoco, ¿no? Como, oye, hagamos un curso, una capacitación en video, en editar videos, que es una súper buena herramienta para que ellos mismos puedan hacer sus registros y después montarlo y ponerlo. O sea, ya los niños lo hacen con el TikTok y todas estas herramientas. Claro. ¿Por qué no hacer algo así, pero más dirigido hacia los derechos humanos, los derechos de las personas? Sí, sí, eso conversábamos el otro día, que es uno de los grandes desafíos, y también hay que entender que no solamente existe la educación formal netamente, sino que también Absolutamente, sí. informal, y ahí también hay La varios educación aspectos, popular, claro. claro, también que tratar. Entonces son muchos los desafíos y estamos Sí. aprendiendo. Nosotros no sabemos Estamos todos aprendiendo. relación con video y esas cosas, pero la vemos como una gran herramienta y ahí estamos averiguando cómo lo podemos hacer. Pero No, si hasta alguna ahí, vez necesitan algo, o sea, cuenten conmigo. ya, lo más probable es que nos comuniquemos contigo. Sí, de todas maneras. Bueno, y aquí también estamos actualmente frente a un desafío mayor a nivel país, que es la Constitución. Y quería saber que, ¿cómo crees tú que se debiese incluir el arte en esta nueva Constitución? Sí, bueno, yo creo que eso es como muy importante y muy fundamental que el arte quede ahí como consagrado, como el acceso al arte como un derecho. Y eso tiene que estar ahí puesto, pero con todas las letras. Es importante porque, de alguna manera, si en la Constitución, en nuestra Carta Magna, aparece esto de como de que el Estado debe asegurar el acceso a la educación, o sea, a la cultura como derecho universal, también las políticas públicas tienen que ir en ese ámbito, tienen que ir en esa misma línea. Por supuesto que es importante en este proceso constituyente. Tenemos tantas carencias de tantas cosas, hay tantas cosas que incluir en esta nueva constitución, pero yo creo que confío en los constituyentes en que van a poder integrar de manera óptima el acceso a la cultura. Y que no quede solo en eso, ¿no? Como finalmente en letra muerta, sino que no sea una declaración de principio, sino que vaya acompañado de efectivos, políticas públicas en pro del acceso y de la diversidad a las distintas culturas, porque la cultura no es solo uno, el patrimonio no es solo uno, hay muchas culturas, está la cultura popular, la cultura desde distintos puntos de vista, desde las diversidades que existen en nuestro país, tanto diversidades sexuales, pueblos originarios, en fin, hay muchas culturas que hay que resguardar. Y cómo accedemos a eso, cómo accedemos también a los fondos de una manera más equitativa, de una manera más universal, cómo tenemos, por ejemplo, un canal público estatal real, ¿no? Un canal de la cultura, cómo podemos acceder a ese derecho. Y yo creo que los artistas de Chile están súper organizados en que así sea. Y yo confío en que el proceso constituyente lo va a consignar de una forma efectiva, ¿no? Que el derecho a la cultura sea para todas y todas. Sí, ¿y cómo crees que en ese proceso de la creación de esta nueva constitución puede influir también las organizaciones de la sociedad civil ligadas al arte y a la cultura? Sí, yo creo que es muy importante que podamos en realidad en todas las facetas y en todos los ámbitos y temas dentro del proceso constituyente podamos influir, ¿no? No sé específicamente cómo va a ser, yo creo que nadie sabe muy bien, no está tan claro uno cómo va a ser ese proceso finalmente, cómo vamos a poder aportar a eso. Pero yo creo que, bueno, uno tiene que ahí confiar en que la persona por la que votó o el representante de alguna forma pueda meter los temas que a uno le interesan, porque de alguna forma para eso hicimos todo este proceso, ¿no? Como para que las personas que nos están representando en ese proceso constituyente puedan llevar a esa discusión las demandas que surgieron desde el 18 de octubre y desde antes, por supuesto, que son muchísimas. No solamente el tema de la cultura, hay muchas otras, pero creo que es importante también que dentro de la nueva constitución como por así decirlo, la columna vertebral también sea los derechos humanos. Yo creo que eso es muy fundamental. El tema de los derechos humanos y el tema de la memoria, como la obligación del Estado en términos
de recordar, del derecho a la memoria también, que es un tema importante, ¿no? Como tenemos como sociedad derecho a conocer nuestro pasado y nuestras distintas memorias y lo que ocurrió en Chile y que no se diga que es como, no, eso ya está pasado, ¿para qué vamos a volver sobre ello? O sea, no está resuelto, hay un trauma de violencia política muy profunda, así como también lo hay en los pueblos originarios y el genocidio. Entonces, creo que es importante que el país se haga cargo de su memoria y de los temas que lleva arrastrándose muchos años y que están inconclusos, ¿no? Que son temas complejos y que si no los resolvemos es muy difícil que avancemos como sociedad hacia lo que queremos. Sí, porque también es como un elemento relevante para el fortalecimiento de la democracia y una ciudadanía activa también en temas de Absolutamente. política y en el debate nacional y en todo eso. Y quería adentrarme en otra cosita más que mencionaste anteriormente, Ya, que quizá dale. ya tener muchas veces esta pregunta, pero la voy a hacer igual, porque quiero que quede bastante claro. Ya. ¿Cuánto cuesta hacer un documental en Chile? ¿Cuáles son las Ah, dificultades es que para... realmente no lo sé, porque, porque a mí no me... No, yo era estudiante, lo hicimos como en una, bueno, en una clase y mis compañeros tenían cámara, la universidad nos facilitaba todo, la universidad nos daba también, bueno, nos facilitó los computadores, en fin, todas las herramientas que necesitábamos. A nosotros no nos costó así como mucha plata, ¿cachai? Como que en verdad ya hicimos el documental y lo que más me costó fue que ya, yo sé, mandé a hacer una ficha, ese tipo de cosas y lo financié yo, pero realmente hacer un documental como con financiamiento, porque esto fue un ejercicio para la universidad, luego salió algo más, como más grande de eso, pero hacer una película realmente es caro. Sí, por supuesto, o sea, tener todos los equipos, toda la gente, para hacer una película se requiere mucho el equipo técnico y hay que, yo creo que eso es importante también, como la gente piensa que a lo mejor es barato, no sé, que te cobran por hacer cámara y no, es un trabajo súper serio, es un trabajo súper pesado y yo creo que hay que pagarle mejor también a los artistas en Chile, ya sea como el equipo técnico, los camarógrafos, las personas que editan, los productores que hacen un trabajo pero muy intenso. Hacer una película en Chile sí es caro. De hecho, me acuerdo cuando fui al Festival de Cine de La Habana, me tocó estar en una fiesta con muchas personas que estaban ahí como, bueno, una fiesta que dio el embajador de Chile, como con personas de producciones de distintos países, y había gente del cine chileno, me acuerdo, y les preguntaban cuánto costaba sus películas, si había sido muy difícil, incluso cineastas reconocidos chilenos decían, es muy difícil encontrar financiamiento dentro del país, entonces tenemos que hacer coproducciones con otros países para poder tener el financiamiento de lo que realmente cuestan las películas. Entonces no es fácil, por eso que de repente es como súper frustrante cuando uno postula a un fondo y no te lo ganas. Entonces como, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cachai? Como es difícil. Por eso existen ahora los crowdfunding también, esta cosa de que la gente, tú muestras un proyecto y la gente te va donando la cantidad de plata que ellos puedan y después tú los pones en los créditos o le das como acceso especial a la película. No sé, hay que buscar estrategias nuevas porque justamente es caro hacer arte en Chile, cine, Sí, teatro, cualquier cosa. sí. Ahí Ignacio pregunta, dice, pero más allá de lo económico, ¿qué tan difícil es el trabajo detrás? ¿Qué tanto cuesta recibir respaldo? Sí, yo creo que es harto trabajo, sí, cuesta, pero como todo, ¿no? Como si quieres hacer una película documental, tienes que hacer un trabajo serio de investigación, la producción de eso, por supuesto que cuesta, pero yo creo que si uno tiene las ganas y la motivación, la verdad es que el trabajo tampoco se hace tan pesado, porque es lo que a uno le gusta hacer. A mí me pasó mucho eso, yo me acuerdo que después decía, oye, igual hice hartas cosas, como que estaba cansada, pero era la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta. Y yo creo que si el trabajo está hecho así, como desde el interés, desde la motivación, a mí en este caso me motivaba mucho cómo poder dar a conocer la historia de Lumi Videla y hacer este ejercicio de memoria. Entonces, realmente que cueste el trabajo, bueno, sí, puede ser difícil y todo, pero la satisfacción es mayor. Así que en realidad lo que más cuesta es como encontrar los recursos o alguien o personas que quieran participar del proyecto
y que quieran filmar y que tengan los equipos necesarios para filmar, aunque ahora igual se puede hasta con un celular de buena calidad filmar y va a quedar bien la película igual, yo creo. O sea, como que ahora tenemos herramientas que de alguna manera facilitan y, como hablábamos antes, democratizan el acceso. Sí, también quería saber cuál es tu visión en torno a las juventudes y cómo actualmente estas están más ligadas al arte, la cultura también. Como tú habías mencionado, que habían bastantes jóvenes interesados en esta temática, más ligada al arte y la cultura. No sé cómo tú los visualizas y cuáles crees que son los desafíos en un futuro para poder tratar el arte documental. Sí, totalmente. Mira, el tema de las nuevas generaciones y la juventud yo creo que es muy importante. Por lo que hablaba un poco al principio, cuando ocurren los traumas de violencia política en las sociedades, lo que tenemos es que esa misma generación o la generación inmediatamente posterior están muy dañadas, obviamente, por el trauma. Es muy difícil que ellos puedan hablar o manifestar algo o testimoniar, o incluso ocurre en las familias que han sido víctimas de violencia política, que hay un silenciamiento respecto a lo que ocurre. O sea, no se habla en la familia, pero son hasta las segundas o terceras generaciones que empiezan de nuevo a aflorar esto. ¿Por qué? Porque lo que te explicaba al principio, el tema de las memorias transgeneracionales. O sea, ese trauma es tan profundo que aunque se silencie y no se hable más de eso, es como acá no pasó nada, en realidad eso vuelve a aparecer en la siguiente generación. Y eso es un tema muy interesante. No está tan analizado como en el caso de Chile, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Alemania, eso está muy documentado que es así. Como las terceras generaciones de las personas que estuvieron en el holocausto o que sufrieron violación a sus derechos humanos, empiezan a tener como sensaciones incluso en su cuerpo de que ocurre algo en su familia, aunque hay como un secreto familiar, ¿no? Como después del silenciamiento viene esto de querer hablarlo. Y creo que en las sociedades, porque también lo he estudiado con el tema de memoria, también ocurre. O sea, tenemos un periodo en que todo parece estar muy bien, termina la dictadura, somos los jaguares de Latinoamérica, por así decirlo, entre comillas, estamos creciendo al 5%, estamos como muy bien, como que ya pasó la dictadura, la alegría llegó, estamos en democracia, pero en realidad eso es más bien como una cascarita, una máscara, ¿no? Como realmente no estamos tan bien, ¿no? Nuestras sociedades después empezamos a ver que hay problemas muy profundos que con la instalación del neoliberalismo obviamente se profundizó la desigualdad, se profundizaron muchas carencias de la sociedad. Y a nivel macro se puede estar creciendo, pero a nivel micro existe todavía ahí harta carencia y hartos problemas. Entonces, claro, pasan generaciones y empieza de nuevo a aparecer el tema de la memoria. O sea, tú puedes ver muchos documentales de cineastas, por ejemplo, mujeres jóvenes que hablan incluso de lo que pasó en su familia. Hay un documental muy bonito que se llama El Pacto de Adriana, que no sé si lo viste, pero que habla una chica de su propia tía, ¿no? Su tía era como su ídola y después se da cuenta de que su tía había sido la secretaria del Mamo Contreras en la dictadura y que incluso había torturado a personas y ella está ahora en Australia esperando ser extraditada en Chile para que se haga justicia. Y ella hace un documental sobre eso. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo las nuevas generaciones pueden tratar los temas que no se hablaron antes en las familias. E incluso la gente que a lo mejor no viene de una familia con personas víctimas de la dictadura, por ejemplo en mi caso, pero que igual empatizamos con el tema, pero vamos hablando a las nuevas generaciones de estos temas que parecen como muy lejanos, pero que están ahí latentes, ¿no? Y lo vimos también en la revuelta, o sea, todos los temas que estuvieron debajo de la alfombra tanto tiempo estallan en un momento. Vuelven a aparecer. Y ahí las nuevas generaciones creo que tienen mucho que decir, porque justamente, y ahí se mezcla el tema también de la educación en derechos humanos, o sea, probablemente a muchas de estas generaciones no les enseñaron el tema de la dictadura en el colegio, o no hubo como una profundización de esas temáticas, pero tú sientes igual un interés por esos temas, por el tema de la memoria. Entonces, eso tiene que ver como con las sociedades, con los traumas de las sociedades. No aparecerá el tiro, quizá, muy latentemente, pero pueden pasar una o dos generaciones y estos temas van a aflorar nuevamente porque son cosas inconclusas, son duelos inconclusos. Y es muy interesante. Y a mí me parece que los documentales en ese sentido aportan muchísimo, porque es la visión de las nuevas generaciones justamente, educando en derechos humanos y educando por un nunca más, como que no vuelvan a ocurrir. Bueno, lamentablemente
las violaciones a los derechos humanos volvieron a ocurrir en Chile y en democracia, o en la postdictadura también, como podríamos decir. Y eso ha sido súper doloroso. Yo creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo de eso, todos. Sí. Ahí hay un mensaje que dice, muchas gracias por esa información, buscaré esos documentales. Sí, sí, por favor. Hay otro que se llama El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que también es la experiencia de una chica que estaba en La Habana con su familia como exiliados, pero había un edificio de los chilenos que eran, bueno, ahí lo tienes que ver la película, pero en el fondo ella es como de la segunda o tercera generación y habla desde su experiencia, como ser hija también de militantes, como sintió que la dejaron sola también. También hay un documental, Mi abuelo Allende, que también es súper bonito porque habla de la familia Allende y de que ellos hubo un silenciamiento por muchos años, no se tocaba el tema, no se hablaba de Salvador Allende, incluso en su propia familia. Entonces la nieta fue la primera que habló y abrió este tema, y es muy bueno el documental. Así que búsquenlo, porque la verdad es que hay harto que ver y hartos temas de memoria y derechos humanos ligados al arte documental. Sí, anteriormente había un mensaje de Catalina, pero se me pasó, que creo Ah, que la leer que decía que era qué interesante lo que estabas comentando, no alcancé a leer más. Y Juan también aquí escribe hola saludos y Juan. felicitaciones a... Gracias Juan. Yo tengo dos preguntas para finalizar, porque te dije 40 minutos, ya nos pasamos un poco de los 40 minutos, pero son totalmente visibles. Ya, ya. Una más ligada a la violencia política de Estado, que es algo que tú visualizas en tu documental, y aquí quiero saber cómo se expresa y cuáles son las diferencias de la violencia política de Estado que se ha aplicado contra mujeres, hombres y disidencias. Y también por qué es importante exponer las diferencias del tipo de violencia de Estado que se ejerce contra estos grupos. Sí, sí, yo creo que eso es un tema también súper importante y claro, creo que ya lo mencionaba un poco antes, ¿no? Como la diferenciación también de la violencia de Estado y la violencia política sexual sobre los cuerpos feminizados, no solamente sobre las mujeres, sobre las disidencias sexuales también. O sea, toda esta visión que hay, ¿no? De que la tortura es para sacar información, ¿no? En los hombres funcionaba así, en los militantes, por supuesto, pero dentro de las mujeres y de los cuerpos feminizados y disidencia tenía que ver con una dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Tenía que ver con la mujer como botín de guerra. Eh, Mm. tenía que ver con marcarlas absolutamente, con un trauma que es imposible de sacar. O sea, es súper fuerte, pero hay muchos testimonios que hablan, por ejemplo, de la casa de tortura de la Venda Setsi, que así la llamaban, porque se torturaba y se hacían violaciones a mujeres de maneras muy brutales, muy terribles. Los invito a averiguar. También hay un documental que se llama La Venda Setsi, que lo pueden ver, en donde incluso habían otras mujeres que violaban también mujeres con animales. Entonces era muy, muy tremendo, muy brutal. Y por supuesto que es importante hacer esa diferenciación, porque también nos habla de cómo funciona la estructura del patriarcado, ¿no? Como hacia la mujer siempre es distinto. Y también es importante hacerlo porque hay intersección, o sea, no era solamente mujeres militantes o mujeres como los llamaban las dictaduras marxistas-leninistas peyorativamente, sino que eran mujeres que tenían que ser como eliminadas porque representaban la antítesis de lo que es la mujer, mujer madre de la patria, mujer esposa, mujer madre, en donde estaba siempre como más hacia el cuidado de la familia y no como una mujer con participación política, que era lo que eran finalmente las mujeres militantes de partidos políticos, como que ellas rompían ese molde. Y buscaban participar, o sea, la misma Lumi Videla participaba del MIR y participaba como de las altas esferas del partido, por así decirlo, era muy cercana a Miguel Enríquez, entonces, de hecho a ella la toman para eso, para torturarle, para que hable dónde está Miguel Enríquez. Entonces, claro, es distinta la tortura o la violencia política del Estado hacia las mujeres. Y a mí me parece que eso quizás no es un tema tan abierto todavía, hay mucho dolor ahí involucrado. Hay mujeres sobrevivientes de la tortura, de la violencia político-sexual. De hecho, también en la revuelta hay casos de violencia política sexual.
por parte, obviamente, del Estado, los carabineros, en fin. Entonces, creo que es un tema que hay que, bueno, de alguna manera visibilizarlo más, ¿no? Pero es muy terrible, también lo entiendo, o sea, para las mujeres sobrevivientes es muy terrible poder hablarlo y testimoniarlo, y tiene que ver también con un tema de sanación personal. Imagínate las mujeres sobrevivientes también de ese tipo de violencias, cómo continúan con sus vidas, es muy difícil. Entonces, claro que me parece importante visibilizarlo y específicamente hablar como una violación a los derechos humanos hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados y las disidencias sexuales también. Sí. Bueno, Catalina nos volvió a escribir. También se volvió a pasar el Catalina. mensaje, pero decía muchas gracias a Gracias, ambas Catalina, a ti. por este espacio. Y ahí no alcanzo a leer el nombre, pero dice, lo peor del ser humano aparece en esos momentos, horriblemente pobres de alma. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Voy a cambiar drásticamente de tema. Estoy súper de acuerdo sí con tu análisis en torno al que el rol de la mujer históricamente ha sido invisibilizado también por parte de los medios de comunicación y del rol político que nosotras tenemos y que también podemos aportar mucho más de lo que actualmente incluso se visualiza, que ya dicen, no, las mujeres, incluso los críticos actualmente al feminismo dicen, no, es que las mujeres ya han logrado bastante, estamos como a la par y es como No, no, queda falta mucho, todavía. nos queda mucho. Harto camino, sí. Y cada vez hay que irse tomando más los espacios de política y también de poder. También hay que avanzar en eso. Y aquí tengo una pregunta quizá un poco rara, del ámbito, pero Ya. actualmente como ya estamos en campañas políticas y en todo ese aspecto, la campaña para el plebiscito del no fue muy llamativa. Vamos a Mm. decir que no, el Chile ya la alegría ya viene. Sí, fue Eh, importante. sí, fue bastante importante, pero ¿cómo crees tú actualmente, ya ahora en el 2021, que están las campañas electorales? Desde tu visión de cientista política y también un poco más ligada al arte documental. Como tú dices, como mezclando el marketing Claro. político con lo visual y no sé qué. Sí, no, ese es un tema interesante igual. Claro, la campaña él no tenía una mística, ¿no? Tenía canciones, tenía esperanza, tenía un relato. Yo creo que de repente nos falta un poco ese relato en la actualidad. Ahora, claro, con todo lo que fue la revuelta, creo que volvimos un poco también a esos referentes antiguos, ¿no? Como que en las protestas estaban presentes la música de Víctor Jara, los referentes de la Unidad Popular. Entonces fue como, no, un poco volver a eso. Y ahí uno se da cuenta, claro, lo otro no está sano, ¿no? Todo lo que pasó con la dictadura. Y es importante como tener un relato. Ahora, claro, las campañas políticas, bueno, han sido tan diversas, para la campaña constituyente habían tan poquitos segundos de repente para cada uno. Creo que falta un poco más democratizar eso siempre, siempre lo he pensado, pero en temas de marketing político y de cómo audiovisualmente mostramos las campañas, yo creo que hay algunas que han sido súper asertivas, bueno, otras no tanto, unas nunca cambian, como las de la derecha. Pero sí, yo creo que se le podría sacar mucho más partido, por ejemplo, mucho más punta de repente al marketing político, a las campañas, a cómo mostramos un relato, porque en el fondo más, como que uno ya sí puede tener como súper pensado su voto y súper informado, pero igual es relevante, ¿no? Que hayan, o que uno se sienta identificado con esa campaña, con la música, con cómo lo muestran, como las personas que aparecen, todo este relato que hay detrás, como de que estamos unidos, de que somos un pueblo unido para poder cambiar las cosas en este país, pero ahora sí cambiarlas de verdad. Eh, y claro, yo creo que se vienen muchas cosas interesantes porque se viene una elección presidencial, estamos a pocos meses, Mm. y va a ser una elección muy interesante, yo creo, como con los extremos, por así decirlo. Y eso me parece como muy alucinante en términos también de ver cómo van a ser esas campañas, a qué van a apelar esas campañas. Siempre las campañas apelan a un referente, a un imaginario colectivo. Y eso es muy, muy interesante. O sea, y me imagino ahí como haciendo un poco de predicción, como las campañas de Jaude por un lado y de Lavín por el otro.
No, muy, muy interesante. Pero claro, también tenemos que recordar que, y a Lavín no le gustará, por supuesto, que le recuerden eso, pero él fue un Chicago Boy, fue una persona muy cercana a la dictadura y a Pinochet, a Jaime Guzmán, y ahora él como que un poco se desliga de eso y es camaleón y dice, bueno, soy más socialdemócrata. De repente, pero sí. y ¿Cómo? de repente regresa y después de nuevo aparece como socialista. Sí, como bueno, depende de lo que quiera la gente, yo soy, como eso. Pero bueno, va a ser interesante ver el relato de eso, sobre todo en medio de un proceso constituyente. Creo que es un momento histórico el que estamos viviendo finalmente. Es súper interesante. Analizarlo posteriormente también va a ser súper interesante, pero hay que estar atentos y sobre todo ver que, y creo que eso es muy importante, como cuáles son las propuestas de los candidatos en torno a los derechos humanos o cómo vamos a avanzar hacia eso, porque aquí se cometieron violaciones a los derechos humanos. ¿Y qué opinan ellos de cómo el Estado tiene que responder o cuáles van a ser los juicios referente a eso? ¿Qué pasa con la reparación a las víctimas? Y los procesos de verdad y justicia. Creo que es muy fundamental saber qué proponen ellos en cada uno de esos aspectos. Sí, y ojalá que también los tengan en los programas, porque Ojalá, a sí. veces lo usan solo en las discusiones, pero en los programas no están. Los Y también compromisos, claro. yo creo que una debilidad, voy a sumar una debilidad en las últimas campañas, los programas. Cuesta mucho encontrarlos. Encontrarlo, sí, sí. Es como que hay un eslogan, pero más allá no se sabe. Como que uno queda igual ahí a la No, deriva. y los medios de comunicación, los debates de repente son un poco superficiales, como que no profundizan en, bueno, cuál es su propuesta, su programa, cuáles son sus compromisos con la ciudadanía si usted es electo. Yo creo que ahí es como también una responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno, y de los mismos candidatos también de presentar sus propuestas, porque si ni siquiera tienen su programa, un programa bien hecho, es como, ¿qué más les puedes pedir? Claro. Ahí dejaron un mensaje, milla peso. Ah, Dice, Nahuel, sí, un amigo. dice, paso a saludar nomás porque estoy en el lanzamiento del libro Revolucionarias, Historias y Narrativa de Mujeres Rodriguistas. Y ahí le envié, Buenísimo, mi amigo ahí, politólogo también, colega. Un abrazo. Éxito. ya. Bueno, Paz, hemos finalizado. Oye, pero se pasó volando. Sí, nos pasamos en el tiempo porque te dije 40 minutos, pero ya No te nos preocupes, yo pasamos. feliz, feliz me quedo. Lo más probable es que te contactemos Ya, para lo audiovisual, que ahí estamos aprendiendo. sí, de todas maneras. Ahí también a través de la Mónica Salinero, un gran abrazo para Sí, ella también. Y creo a que toda la gente estaba. y toda la gente del observatorio. Ya, súper. Saludos. Sí. Y no sé si quieres decir algo para cerrar. No, solo agradecer la invitación de ustedes. Me parece que el trabajo que hacen desde lo voluntario es maravilloso. Sigan así, sigan trabajando por los derechos humanos, por también como llegar a la juventud de las nuevas generaciones. Creo que ese es el trabajo y el desafío más importante. Así que muchas gracias y sigan en esa labor. Muchas gracias, Paz. De verdad que muchas gracias. Fue muy buen live. Así que lo vamos a subir Besitos, para que Mónica. lo tengan. Ya, gracias, Camila. Un abrazo. Cortar esto. Chao. Un abrazo. Chao, chao.